Eh, Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice: 26. y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Decíamos recién que Samuel creció y sirvió al Señor, permaneció fiel al Señor en un medio ambiente negativo, en un mal ambiente, ¿sí? Es posible que ustedes, como jóvenes, estén luchando para permanecer, para ser fieles al Señor, para leer su Biblia, para mantenerse en la senda correcta, están luchando en medio de un mal ambiente, ¿sí? Samuel surgió como el último juez de la nación de Israel durante una de las épocas más difíciles de la nación, ¿sí? Donde decíamos que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer, hermanos, mientras yo estoy compartiendo, si pueden silenciar los micrófonos. Sí, porque vino Vane. Ok. Es por eso seguro es lo que era de acá. Vino Vanessa Llegaron. con Samuel. Gracias a Dios Da, llegaron bien. sí, Gracias a Dios llegaron bien. Qué sí. bueno. Voy Bueno, a desconectar entonces. bien. No te vayas, vos quedate un ratito. Después ya te dejamos con Samuelito. Bien. Entonces, todos se escuchan, ¿no? ¿Correcto? ¿Escuchan? ¿No? Lo estamos grabando igual, Luis. Lo estamos grabando. Bien. Samuel sin duda sabía lo que significaba luchar para Dios rodeado de un mal ambiente, pero no obstante, su ejemplo nos anima y nos inspira para permanecer firmes bajo las circunstancias más difíciles. Sin duda, en tu, sin duda en tu ambiente donde te moves, no siempre las cosas son positivas, no siempre las cosas son como deseas. Mirás a tu alrededor muchas veces y no es que es catástrofe, pero las cosas no son a veces como una las desearía que fueran, ¿sí? Y eso puede causar un cierto desánimo o desaliento en el corazón, tristeza, amargura, ¿sí? Pero tenemos que hacernos la idea, jóvenes, que de las palabras que Jesucristo nos dijo, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Estamos en un mundo de aflicción, en un mundo donde gobierna el maligno, un mundo donde Dios no es tenido en cuenta, donde los mandamientos de Dios continuamente son pisoteados. Estamos en un mundo donde las convicciones espirituales que tenemos nosotros muy poco respetadas son, ¿sí? La gente por ahí no le importa si nosotros necesitamos estar en comunión con Dios, o la gente no le importa si de repente Dios es alguien importante para nuestra vida. Entonces estamos rodeados muchas veces de un ambiente antagonista, adverso, contrario a Dios, ¿sí? Ahora la Biblia nos dice entonces en nuestro texto, primero de Samuel, ¿sí? Capítulo 2, para beneficio de Luis, lo voy a volver a compartir, ¿sí? La Biblia nos dice en primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, en un mal ambiente, Samuel podía crecer y desarrollarse, ¿sí? Él podía seguir adelante en su vida confiando en el Señor y permanecer en Él, aún rodeado de un mal ambiente. En primer lugar, jóvenes, vemos que Samuel estaba rodeado de un mal ambiente en la sociedad. En la sociedad donde Samuel creció, no era el mejor ambiente, ¿sí? Como lo dijimos antes, Samuel vivió en una de las épocas más oscuras y difíciles de la nación de Israel, donde la gente
aún del pueblo de Dios, no tomaban en cuenta a Dios. La gente servía todo el tiempo a diferentes ídolos, pisoteando continuamente las leyes de Dios y viviendo bajo una tremenda confusión espiritual. ¿Sí? Jueces 21-25 nos dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda que no era nada fácil para un joven piadoso, un joven que quería vivir para Dios, no era nada fácil crecer y desarrollarse en ese ambiente. Jóvenes, miremos nuestro país. Si miramos nuestra sociedad acá en el Uruguay, no estamos en un buen ambiente, ¿sí o no? Parece como que los movimientos feministas y cuantas otras cosas más dan énfasis o empuje a ideologías que van contrarias a la palabra de Dios. A veces se escuchaba, me acuerdo que Pamela contaba, o Romy también, o Jessica aún en el trabajo, contaban que o en el trabajo, o en el colegio, en la universidad, en los compañeros, no ayuda el ambiente, ¿no es cierto? Hay presión, hay ideas, hay filosofías, ¿no es cierto? Que aunque uno sabe que están equivocados, no obstante nos afectan, nos hacen sentir mal, ¿sí o no? Nos hacen pensar, uy, qué solo que me siento acá. Yo me acuerdo Pamela encontrando a una amiga o a una compañera creyente, estaba muy contenta en la universidad, ¿no es cierto? Porque es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Te sentís identificado con alguien, ¿verdad? Y a veces uno en el trabajo se siente solo. Uno de repente todo el tiempo, 12 horas, 10 horas, 8 horas, con la música del mundo acá, con las presiones, con la vestimenta, la ropa, las ideas equivocadas de las personas que tienen hasta ideas implantadas que están totalmente contrarias. Gente de familia, gente que vos decís, wow, no imaginaba que iba a creer eso o a llegar a pensar así. Y nos sorprende, ¿no es cierto? Porque la gente sale con cada cosa, ¿verdad? Entonces, la sociedad en la cual vivimos, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, es una sociedad que muchas veces nos trae frustración y desánimo, que no nos proporciona para nosotros un buen ambiente. Y es ahí, jóvenes, donde Dios precisamente nos ha puesto. ¿Sí? Entonces, tenemos que asumir que estamos en una lucha espiritual, luchando en un mal ambiente, donde estamos en el campo enemigo, donde no estamos en el cielo. Un día vamos a estar en el cielo y todas estas dificultades habrán de pasar y quedarán atrás. Eso llegará, gracias a Dios. Pero ahora estamos de este lado de la batalla. Estamos en el campo enemigo. Y tenemos que darnos cuenta que ahí, en esta sociedad que vivimos, en este mundo, es un mundo secular, un mundo donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? Y que es ahí donde vivimos todo el tiempo, estamos conviviendo con gente incrédula todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Samuel creció en un mal ambiente en la sociedad. Un mal ambiente en la sociedad. En segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, vemos que Samuel creció en un mal ambiente y mirando y observando y experimentando un mal ambiente, no solamente afuera en la sociedad, sino adentro de su entorno más cercano. En el liderazgo de su vida no había un buen ambiente. Los líderes que Dios puso en su vida no proporcionaban un buen ambiente o el mejor ambiente que uno pudiera esperar. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 de Samuel 2, 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Samuel vivió y creció bajo el liderazgo de Elí. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Él, su mamá lo destetó y lo trajo al templo para cumplir la promesa de Dios, dedicó a su hijo a Dios y lo puso en manos de un hombre que supuestamente era el sacerdote, era el hombre que tenía que vivir más cerca de Dios. Pero sin embargo Elí estaba lejos de Dios, había perdido su discernimiento espiritual, al punto de que cuando la mamá de Samuel vino al templo a orar, él la confundió y pensó que estaba ebria. En el capítulo 1, Elí observaba a Ana, que estaba orando con amargura de alma, y él veía que sus labios se movían y pensó, esta mujer está borracha. Y Ana le dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi espíritu delante de Jehová, mi alma delante de Jehová. Entonces Elí era un hombre que no estaba en el eje que tendría que estar. Bueno, jóvenes, muchas veces en el liderazgo que Dios puso en tu vida, ya sea en tu casa, tus padres, quizás aún en la iglesia haya siervos o pastores que no están proporcionando un buen ambiente. Yo pienso tristemente los jóvenes que están en muchas iglesias el día de hoy, donde los siervos de Dios no están proporcionando el mejor ambiente para los jóvenes, donde permiten bailes cristianos, conciertos cristianos, todo ambiente donde son propensos los jóvenes a caer en las cosas de la carne y no buscar las cosas de Dios. Cuando estamos en la chacra, me ha tocado mirar esas cosas, jóvenes. Iglesias, denominaciones que van a hacer actividades de jóvenes, donde los jóvenes están haciendo cosas en la oscuridad y nosotros estamos mirando, yo lo estoy mirando. Y los líderes, los que están a cargo, están haciendo otra cosa menos velar y cuidar a esos jóvenes. Entonces, a veces, aún en la iglesia, tristemente, joven, es posible que no encuentres un buen ambiente. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores. Por eso tenemos que velar, los pastores, tenemos que ser responsables de la labor espiritual, ser ejemplos. La Biblia nos dice en Timoteo, en 1 Timoteo 1:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pero ¿sabes a quién se lo dice eso? Pablo, originalmente, la epístola de Timoteo son epístolas pastorales. Y en primer lugar, esas palabras están dirigidas hacia los pastores de la congregación. ¿Sabían eso? Que aunque seamos jóvenes, ¿sí?, debemos ser ejemplos de la congregación, de los creyentes. Y Pablo da una lista. ¿En qué tengo que ser ejemplo como pastor? En palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe, en pureza. En esas áreas de la vida es muy importante que proporcionemos un buen ambiente a nuestros jóvenes. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, puede conectar el micrófono y me pregunta, me interrumpe, no hay problema, ¿está bien? Si algo que quieran que yo les explique o algo, me hacen así o algo y conectan el micrófono y con gusto pueden interactuar. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Sí, pastor, entendimos. Gracias, Jessica. Bien, gracias, Pame. Bueno, entonces, en el liderazgo, Samuel no encontró un buen ambiente. Miren lo que pasó con Elí. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es como decir los hijos del pastor. Samuel creció de niño en el templo, rodeado y observando la conducta de Elí y la conducta de los hijos de Elí.
Y tristemente Samuel no encontró un buen ejemplo ahí, ¿sí? Y a veces, jóvenes, vamos a encontrarnos aún en la iglesia con gente, otros jóvenes, que no te van a dar un buen ejemplo, tristemente. Son jóvenes que no van a estar buscando las mismas cosas que vos. Van a estar en la iglesia, van a ser parte del grupo de jóvenes, pero que sus intereses y su visión va a estar puesta en otro lado. Los hijos de Elí, la Biblia nos describe en el capítulo 2 cómo ellos hasta dormían con las mujeres que iban al templo. Robaban de las ofrendas, menospreciaban las ofrendas de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, miren el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Entonces Elí estaba tratando de llamar la atención a sus hijos, pero miren lo que dice la Biblia, versículo 25, al final. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos no oyeron a su padre, porque su padre, para esa altura, ya había perdido la influencia sobre sus hijos. Ya sus hijos eran jóvenes, eran muchachones, y lo que el padre decía, no le daban bolilla. Joven, cuidado con eso. Porque a pesar de que tus padres no sean lo que deberían ser, el quinto mandamiento nos dice, honra ¿a quién? Honra a tu padre, A tu padre y a tu madre. No tenemos la excusa desde nuestro lado para deshonrar a nuestros padres. Ahora, es posible que los líderes que Dios puso en tu vida, en tu casa, en tu hogar, puede ser tu papá, no te proporciona un buen ambiente. Y eso te desanime. Pero quiero decirte, yo entiendo eso, lo entiendo. El Señor lo entiende más todavía. A veces nuestros padres no nos dan lo que nosotros esperamos o no llegan a la altura que nosotros queremos. Pero mira, si algo te puedo decir, no compares a tu papá con otro varón. No lo compares. Él es tu papá, es el que Dios te dio. ¿Ven? Orá por él, amalo, respetalo, honralo, lo más que puedas, esforzate. Y entendelo desde el punto de vista espiritual, de que si tu papá obra mal es porque quizás no tenga a Cristo en su vida. Y si tu papá creyente obra mal, quizás no tiene la madurez espiritual que necesita. Orá por su madurez y su crecimiento. Pero es posible que en casa no tengas un buen ambiente. ¿Sí? Samuel, no obstante, en este contexto encontramos ese versículo 21 que dice al final, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Dónde crecía Samuel? ¿En qué ambiente crecía? En ese ambiente de Elí, donde él veía que los hijos del pastor, ¡hey, pará! ¿Qué estás haciendo? Está mal. Vos callate, si no vos sos un agregado acá. Estoy seguro que a Samuel le decían eso. Y Samuel, sin embargo, permaneció fiel al Señor en un medio ambiente difícil dentro de su hogar, que era el templo. Bueno, Samuel creció y vivió bajo el liderazgo de Elí. Elí era un sacerdote de Dios, alguien que estaba ahí para representar al pueblo ante Dios, servir a Dios, interceder por el pueblo y ser luz en una nación bajo la oscuridad espiritual. Pero al examinar de cerca la vida de Elí, nos damos cuenta que su liderazgo proporcionaba un mal ambiente para este joven que quería ser fiel a Dios. Él no tenía discernimiento, Elí no tenía hijos creyentes, Elí no tenía visión espiritual.
Te voy a dar las citas para que después las busques. Número 1, Elí no tenía discernimiento espiritual. Primero de Samuel 1, 12 al 16. No tenía discernimiento espiritual. Pensó que estaba ebria, Ana. 2. Sus hijos estaban perdidos. Perdió a sus hijos. Joven, voy a decirte algo importante, algo serio. La credencial más importante de un pastor, de un siervo verdadero de Dios, es su familia. Si el pastor pierde a su familia, no tiene ministerio, porque sin familia no hay ministerio. Porque la Biblia claramente a los pastores, en el contexto de los requisitos de los pastores, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, o sea, sin careteos. ¿Se entiende? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? ¿No les parece lógico? Tristemente hay pastores que no han sabido gobernar su casa y pretenden gobernar la iglesia. Es una contradicción. Tenemos que atender a eso. Elí perdió a sus propios hijos. Si un pastor no es capaz de ganar a Cristo a sus hijos, ¿a quién va a predicarle? ¿A quién le vas a predicar? Porque el respaldo de tu ministerio es tu familia. ¿Sí? Elí tampoco tenía visión espiritual. Primero de Samuel 3, 1 al 10. No tenía visión espiritual. Porque cuando Dios estaba llamando a Samuel, Elí no se dio cuenta que era Dios y lo mandaba una y otra vez a dormir, a acostarse. Eso es como aquel pastor o aquel hombre de Dios que no mira las cosas desde la perspectiva espiritual, sino que mira las cosas desde la perspectiva terrenal. Nada, tenés sueño, comiste algo malo, lo que fuera, y no se da cuenta que Dios está haciendo algo en la vida de las personas. ¿Entiendes? Joven, como pastor, yo estoy atento, y te lo digo de corazón, yo estoy atento a lo que el Señor está haciendo en tu vida. Es mi responsabilidad. ¿Qué está haciendo el Señor en la vida de Jessica? Lo observamos, oramos. ¿Qué está haciendo el Señor en la vida de Pamela? ¿Qué está haciendo el Señor en la vida de Santiago? ¿O en la vida de Josué? ¿O en la vida de Caleb? ¿Qué está haciendo el Señor? Tengo que estar atento a esas cosas. Estos temas que estamos compartiendo, hermanas, hermanos, jóvenes, brotan de observar qué luchas están pasando los jóvenes. ¿Con qué están batallando? ¿Se entiende? Entonces es importante. Elí no le proporcionaba a Samuel un buen ambiente. Y en tu casa quizás, aún en la iglesia, y por favor, joven, no te desanimes si encontrás hermanos maduros, o que deberían ser maduros, hermanos que con sus hechos te desaniman o hacen cosas que no deberían hacer. ¿Se entiende? No te desanimes, por favor, porque todos somos humanos, fallamos. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a lo blanco es blanco, lo negro es negro. ¿Está bien? Bien. Y en tercer lugar, joven, por último, Samuel creció en un mal ambiente, rodeado de compañeros que no le proporcionaban un buen ambiente. Un mal ambiente en sus compañeros. Un mal ambiente en sus compañeros. Los hijos de Elí, Pastor, me refiero, sí. ¿puede
¿Puede volver a repetir lo que dijo el tercero? Porque yo no El lo escuché. tercero, un mal ambiente en sus compañeros. Voy a poner ese microondas después. Los hijos de Elí. Esto tiene que ver con los hijos de Elí. Volvemos a los hijos de Elí. Es como decíamos hoy, es como los hijos del pastor. No estaban aportando para él un buen ambiente. Me ha tocado como joven crecer en la iglesia. Cuando llegué a la iglesia por primera vez a nuestra iglesia en Argentina, siendo joven, yo tenía 17 años. Era más chico que ustedes. Y llegué a la iglesia por primera vez ahí y un grupo grande de jóvenes. Éramos en ese tiempo 120 jóvenes en el grupo de jóvenes. El pastor me dijo, uy, ya me quedan 10 minutos, ya termino. El pastor me dijo, Pablo, no te juntes con aquel. Es la manzana podrida del grupo. Así me dijo. Wow. Bueno. Y ese que el pastor me señaló era su propio cuñado. Entonces, yo con el tiempo miré, observé y me di cuenta por qué. Pero había un pastor que me amaba lo suficiente como para advertirme del peligro. ¿Sí? A veces el pastor te va a decir, mirá, hermana o hermano, cuidado con aquel, con este, para advertir del peligro. Pero los hijos de Elí no estaban aportando para Samuel un buen ambiente dentro del templo y tristemente Samuel lo miraba, Samuel lo veía. Ahora, los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios, menospreciaban las ofrendas, como decimos hoy, hasta dormían con las mujeres en el templo, cosas terribles, cosas terribles. ¿Sí? Bueno, por eso, jóvenes, la importancia de que cada uno de ustedes se proponga ser un buen ejemplo. ¿Se entiende? El mal ejemplo de otros no tiene que ser una razón para que vos seas un mal ejemplo. Porque lo que necesitamos en nuestra iglesia son buenos ejemplos. ¿Amén? Lo que se necesita en tu trabajo, Jessica, Luis, Pamela, son buenos ejemplos, ¿sí o no? Lo que se necesita en casa son buenos ejemplos. Tus hermanitas, tus hermanos necesitan, bueno, tus sobrinos, quien fuera, necesita buenos ejemplos. Y el diablo quiere desanimarte a toda costa para que vos abandones ese propósito de Dios. ¿Sabías eso? Sí que lo sabías. El diablo te va a tratar de por una o por otra a desanimar, a infundirte desánimo para que vos te alejes de ese propósito de Dios, de ser un buen ejemplo. Y quizás la única esperanza de un buen ambiente en tu casa lo tengas vos y vos seas la clave. ¿Sí? Y ese rayito de luz que vos sos para el Señor en tu casa, por ejemplo, el diablo lo quiere apagar. Ese poquito de sal que da otro sabor, el diablo lo quiere hacer insípido. Para que no haya ningún buen ambiente en tu casa. Para que todo sea negativo, para que todo discutan, para que, bueno, ya a la primera ya explotó todo y cada uno se va a su cuarto y no hablamos ni buenas noches. Y bueno, así, eso es lo que quiere el diablo. ¿No es cierto? Pero bueno, quiero terminar con esto, joven. Quiero terminar con esto. Tres claves para vencer. Porque así como Samuel venció y pudo permanecer fiel a través de su vida,
no solamente sirviendo en el templo, sino después a la nación entera. ¿Cuáles son las claves para nosotros, para tu realidad? ¿Cuáles son las claves para tu realidad, para que puedas vencer dentro de tu casa, en tu trabajo y aún en tu propio corazón? Bueno, la primera clave es la fe. Primera de Juan 5:4. No lo busquen, si quieren solamente anótenlo, pero se los dejo para que después lo mediten a solas. La primera clave es la fe. Primera de Juan 5:4 y Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Dos, la segunda clave. Enfócate en lo verdadero. Enfócate en lo verdadero. Satanás buscará distraerte para que pierdas el enfoque de aquello que verdaderamente importa, que es la salvación de tu familia, que es tu pureza espiritual. Muchos jóvenes se han desviado o incluso abandonado los caminos del Señor porque perdieron el enfoque. Te voy a dar los versículos. Juan 6, 59 al 66, donde dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Juan 6, 59 al 66. Filipenses 4:8, ahí está el enfoque de lo verdadero, lo justo, lo puro. Segunda de Timoteo 2, 21, 22. Y segunda de Timoteo 4, 9 y 10. La tercera y última clave, Bien, pastor. crece espiritualmente. Después les paso en el grupo los apuntes si quieren, hermanas, pero ahí por lo menos tienen los versículos para que los puedan meditar. La tercera clave, crece espiritualmente. A medida que crezcas en tu relación con Dios, más resistente te harás para caer bajo las malas influencias. Amén. Amén. Conocer versículos de memoria no es sinónimo de crecimiento espiritual. Ojo, ojo. Tener padres cristianos tampoco te garantiza tu propio crecimiento espiritual. Tener muchos años de iglesia tampoco te garantiza el crecimiento espiritual. Tú creces espiritualmente cuando cultivas diariamente tu relación con el Señor mediante el estudio de su palabra, la oración, la obediencia de los preceptos bíblicos y cuando tienes tiempos como estos de comunión con otros creyentes que buscan lo mismo que vos. Amén. Amén. Joven, termino con esto. ¿Es posible mantenerse firme aún cuando hay un mal ambiente? ¿Qué pensás? ¿Es posible? Es posible. Sí, Es sí. posible. Es posible. Es posible. Acordate de Samuel, que él permaneció creciendo en un mal ambiente, afuera y adentro de su casa. Un mal ambiente. Pero sin embargo, Dios lo sostuvo. ¿Se acuerdan de Moisés? Que se sostuvo como viendo al invisible. Sí. Amén. Amén. ¿Es posible mantenerse firme aún cuando haya un mal ambiente en el liderazgo? ¿Qué piensan? Sí, es posible. Aunque tus padres no sean lo que deberían ser, aunque tus maestros no son lo que deberían ser, aunque quien fuera que esté ahí encima tuyo no esté dando, aunque el presidente de nuestro país no sea el mejor ejemplo, nosotros sí podemos, con la ayuda del Señor, permanecer fieles. Es posible mantenerse firmes aun cuando otros jóvenes de la iglesia no te den un buen ejemplo y un buen ambiente. Sí, es posible. Sí. Y ahí está el desafío para vos, de ser un buen ejemplo. Bueno, Samuel permaneció fiel
y nos deja un ejemplar testimonio para quienes estamos luchando para el Señor, rodeados de un mal ambiente. Amén. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en un mal ambiente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Jóvenes, Amén. oro por ustedes, les amamos y ya se nos acaba la comunicación. Sí, Lo aprovechamos para ya se me acaba. despedirnos y oramos para que el Señor use este tema para traerte ánimo. Sepan que estamos a las órdenes. Amén. Amén. Les amamos, no desmayen, hermanos, no desmayen. Perseveren hasta el Gracias, final. pastor. Perseveren. Gracias por la enseñanza. Amén. Y ahí en el grupo de la iglesia les dejé el material para mañana, para que tengan la reunión. Amén.